buenas noches y frías noches, audiencia. Hola, Daniel. ¿Cómo le va, Néstor? Bienvenido. ¿Cómo está usted? Gracias. ¿Bien? No me pongas tan en evidencia. No, pero aquí habíamos dicho unas merecidas vacacioncitas que se tomó. Bien. Perfecto. Se lo ha extrañado, le digo. Un programita, zafamos porque teníamos la Argentina. Sí, que tuvo un muy buen reemplazo. Estuvo Maricel. Con comentarios elogiosos. Pero nosotros felices de que usted esté de vuelta, esté bien. Gracias, y más felices todavía porque los que nos quedamos, cuando otros se van de vacaciones, lo que más nos gusta es cuando tienen que volver y los vemos con un poquito como con ganas de haberse quedado. Bueno, bien, Daniel, Néstor. hoy creo que le podemos prometer a la audiencia uno de esos programas importantes. Sí, señor. Tanto por los temas como por los invitados. Vamos a hacer una propuesta sumamente variada. Vamos a compartir con Paula García la inquietud general que nos están generando los sucesos en el orden nacional. Con el doctor Francisco Javier Panero, que ya lo tuvimos poco tiempo atrás hablando del caso Campagnoli, ¿no es cierto?, con todas las reservas que le genera su desempeño como magistrado del tribunal que tiene que resolver la causa, y además, cerrando esto como broche de oro, una nueva demostración que en San Francisco pasan cosas. Pasan cosas que tienen que ver con el parque industrial, ¿no? Esos van a ser los 3 bloques que vamos a compartir a lo largo de esta noche. El primero con Paula García Veritá. Ustedes estarán recibiendo muchísima información, básicamente de 2 conflictos muy serios a los que parece que la comunidad internacional no les encuentra una solución. Uno en desarrollo en el Medio Oriente y otro en desarrollo en la zona de Ucrania. Así que, Paulita, buenas noches. Hola, buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos. No, por favor, al contrario. Arranquemos por el conflicto israelí-palestino, palestino-israelí. Por favor, contextualizanos un poco cuál es el origen de este conflicto y cuál es el desencadenante de esta última fase, que la vemos con un nivel de violencia enorme y bueno, la verdad que uno lo primero que se le viene a la mente cuando habla de este conflicto es la imagen de chicos y mujeres y civiles muertos prácticamente a mansalva. Sí, en realidad este conflicto arranca después de la Segunda Guerra Mundial, que es ahí donde nos tenemos que situar para poder analizar el presente, a través de una resolución, que es la resolución 181 del Consejo de Seguridad, en donde plantea la existencia de vivir en armonía entre 2 comunidades, como son la comunidad judía y los palestinos. ¿Cómo se hacía? En un territorio compartido. En un territorio que estaba dividido, que se había dividido de común acuerdo, y en donde había pautas de la sociedad internacional fijadas para lugares especiales, como por ejemplo Jerusalén. Esta resolución se cumplió en parte, se cumplió la creación solamente del Estado israelí. Está bueno fijar esta idea, ¿no? El territorio se divide, pero en cada parte del territorio viven israelíes esa franja del mundo y palestinos. Durante 2000 años vivieron ambas comunidades sin ningún tipo de problema. Después del horror de la Segunda Guerra Mundial y después del genocidio nazi contra los israelitas, le dan el hogar nacional judío y le consolidan las potencias ganadoras de la Segunda Guerra Mundial la idea de pueblo elegido de Israel. Un poco a regañadientes, porque la declaración Balfour, los ingleses quisieron... Del 17. Claro, la quisieron poner bajo la mesa, es decir... Sí, porque sabían que ya iba a tener... Sí, pero además ya empezaba a generar el petróleo cierto ruido, sí, y que era mejor negocio ser amigo de los árabes que amigos de los judíos. Por eso, tampoco reconozcámoslo que los judíos la tuvieron fácil para... por eso... para conseguir consolidar este Estado israelí realmente llevó, por parte de la comunidad israelita, muchísimo tiempo y muchísimo diálogo. ¿Qué pasó? En la década del 60, en plena Guerra Fría, hay un hecho que es indudable y es un hito, la Guerra de los 6 días. Consolidada esa guerra con la expansión israelí, surge de Naciones Unidas con el apoyo de los Estados Unidos, por supuesto, que es el gran aliado de Israel en la región, la resolución 242. ¿Qué plantea? En el primer artículo de la resolución dice que no se puede anexar territorio a través de la guerra. Es una postura clara en contra del Estado israelí.
Nunca retrocedió Israel de esta colonización efectiva que fue haciendo sobre el territorio palestino, con lo cual el Estado palestino siempre se retrasó en su creación. Pasó la Guerra Fría, la globalización, la primera presidencia de Bill Clinton fue muy importante por los acuerdos de Oslo, con Yasser Arafat todavía vivo, con un Yitzhak Rabin antes de su asesinato, que también fue muy importante en la construcción de un diálogo con los palestinos. Volvimos foja cero con la primera intifada cerca del final de la década del 90, 2006 la segunda intifada. Claro, convengamos, Paula, que durante todo ese proceso la realidad política interna de Israel cambió. Cambió muchísimo. De ser un país en que era políticamente manejado con un aspecto laico y con tendencias socializantes, pasó a ser un país con una fuerte impronta religiosa. Exacto. Y con una fuerte tendencia de derecha, ¿cierto? Y además con una clara confrontación con lo que significaba lo árabe en su territorio. Desde el 2006 que se está pidiendo, se está intentando, se está llamando al diálogo, pero ¿cuál es el problema y el grave problema que aún hoy seguimos sin resolver? ¿Cuál va a ser el rol de la potencia hegemónica del sistema internacional en el Medio Oriente? ¿Por qué? Lo que lograron los palestinos hasta ahora es 2 zonas, ahí la franja de Gaza, un territorio mínimo del territorio inicial que se había planteado. Ahí tienen algún nivel de autonomía. Sí, pero es muy mínimo. Por ejemplo, el agua se controla del Estado israelí. No son y la electricidad también. La electricidad también. Claro. El muro que se construyó en el año 2002. Es decir, es un campo de concentración grande. Claro, es decir, a gran escala. A gran escala. Es decir, porque están cercados por 3 lados por Israel, por un lado Egipto, y el mar se lo controlan los judíos. Esto en la franja de Gaza. Eso en la franja de Gaza. Y en Cisjordania. Y en Cisjordania, no, en Cisjordania no, es un no poco tanto, más leve. Es un poco más leve, pero los asentamientos permanentes de colonización ha venido fragmentando este país, a lo que se suma a las colonizaciones, Paula me corrige, las zonas militares que Israel, por cuestiones de seguridad, se ha venido reservando para él. Por eso te decía, si no logran consolidar un Estado palestino, es muy difícil que haya un diálogo. Claro. ¿Por qué? Porque hay 2 o 3 variables que uno podría analizar desde la política internacional. Por un lado, las cuestiones de poder duro, es decir, si yo estoy en pleno proceso de conflicto con otro Estado, cada uno, el que inicia el enfrentamiento, tiene responsabilidad ante la comunidad internacional. Y esto tiene que ver con una de las fuentes del derecho internacional y lo que es la legalidad internacional. ¿Qué pasa cuando no hay Estado? Entonces, cualquiera puede iniciar el enfrentamiento. Entonces, ¿cómo hago? Garantizarle la seguridad a un Estado, en este caso Israel, si del otro lado el Estado que debería garantizar la responsabilidad por sus ciudadanos no lo puede hacer porque no está conformado como tal. Entonces, estas células terroristas, Hamas o en su momento Al-Fatah, como, digamos, a lo largo de la historia, siempre tuvieron el paraguas de decir, no podemos tener Estado porque Israel lo impide, entonces podemos actuar libremente. Y no es así tampoco. Pero también es cierto que Israel no puede reaccionar de la misma manera, por el hecho de ser Estado, que reacciona una célula terrorista. Y ahora este conflicto, ¿por qué se desató tan violentamente? ¿Cuál es la causa? Hubo un secuestro de 3 jóvenes israelitas. Que no se sabe quién lo hizo. ¿Y en qué condiciones? ¿En qué condiciones? ¿Sí? Esto está en todo un proceso de investigación. Según el Estado de Israel, estos jóvenes fueron tomados por Hamas y se los devolvieron muertos. Esto generó una serie de enfrentamientos a nivel de la sociedad que culmina con un recrudecimiento de los conflictos en la zona de Gaza. ¿Cuál es el problema? Que hoy el Consejo de Derechos Humanos, que depende de la Secretaría General de Naciones Unidas, fijó los inicios de una investigación para saber si Israel comete crímenes de lesa humanidad en Gaza. Claro, porque vemos en las cifras de muertos, primero una desproporción, ¿no es cierto?, entre los muertos israelíes y los muertos palestinos, pero después el perfil de los muertos civiles, muchos chicos, más de 100 chicos. Muchas mujeres, muchos niños. Las muertes son en los 2 casos... Además, la diferencia de fuerzas que se enfrentan y el daño recíproco que se infieren es tan abismal la diferencia. Es decir, leía una declaración de John Kerry, ¿no es cierto?, que realmente no sabía si reírme, Paula, o molestarme. Decía
que en estos lugares en donde se dice que los palestinos tienen armas, dicen, tenían armas de puño, es decir, pistolas o revólveres, pero los otros tienen misiles, aviones, drones, es decir, es ridículo el enfrentamiento de David y Goliat, es decir, alguien viene con un lanzallamas y le contesto con una gomera con piedritas de... Es tal cual, el ejército israelí es uno de los ejércitos más modernos del mundo. Prueba, toda la tecnología militar norteamericana se prueba en Israel. El escudo de misiles que desplegó Israel para justamente tratar de evitar el daño civil en su estado es realmente de película de ciencia ficción casi. No hay forma de que jamás ninguna célula terrorista de los palestinos pueda hacer daño a tremenda maquinaria militar. El problema acá está en la gente. Digamos, la comunidad internacional lo que está diciendo ahora es que necesitamos solucionar esto porque la gente no puede más vivir en ese lugar. Y esto genera otro conflicto, que es la tercera área que uno podría hablar, ¿no? De la grave crisis social, porque esto genera desplazados, genera refugiados en países que han sufrido muchísimo. Lo hemos hablado con vos, Jordania. Néstor, Jordania, no pueden ir a Egipto porque Egipto es un estado que es incipiente después de su primavera árabe. Siria está en las mismas condiciones, el Líbano nunca se repuso de las guerras de la década del 80, entonces genera todo un desplazamiento de gente que afecta a las fronteras de los estados Hay vecinos. declaraciones de la comunidad internacional, pero Estados Unidos está apoyando a Lo que Israel. dijo Estados Unidos, por lo cual hoy votó en contra de la resolución del Consejo de Derechos Humanos, es que era una visión parcial, porque no se mencionaba Hamás. Claro, nunca se va a mencionar a Hamás, porque Hamás no representa a nadie. Si nosotros le tomamos desde el derecho internacional la lógica de que Hamás represente algo, le estamos dando una entidad a los grupos terroristas que no le puede aceptar nunca. Recordemos que las claves del sistema internacional es que siempre la lógica es entre estados. Estos conflictos se resuelven entre estados. Si no hay estado del otro lado, ¿a quién juzgo? ¿A quién le indico esa responsabilidad? De todas maneras, la presencia de Hamás, hay grupos, también esto hay que decirlo, hay grupos palestinos que quieren negociar un estado y que aceptan la presencia del Estado de Israel, y hay otros, como el Estado iraní, por ejemplo, que quieren borrarlo del mapa. Por supuesto. También hay que ponerse un poco en el lugar de... Israel es un estado de 6 millones de habitantes, metido ahí en el medio de cientos de millones de árabes. El contexto también es ese. Por eso digo que son terroristas. Si nosotros no aceptamos en este punto, es decir, Hamás es un grupo terrorista, en cualquier calificación, pero si le damos entidad que sea capaz de representar, le estamos dando una atribución del Estado. Entonces ahí tenemos otro problema. Un par de minutos antes que se nos vaya... Yo diría, para cerrar esto, la solución la dio Francisco. Esta es la paz de los valientes. El que no arriesga, no gana. Es decir, y la creación del Estado de Palestina, eso es bastante evidente, ¿no es cierto? Se tendrán que discutir las condiciones, pero si no se le da entidad de Estado, no va a haber solución posible. Y la lógica de Estados Unidos que también juegue el papel que tiene que jugar como líder, es decir, tengo necesidad de estar aliado con Israel, pero puedo sentarme a negociar con Israel y decir, bueno, acá tenemos que bajar, porque si no... Lo que pasa es que el contexto de Medio Oriente en este momento lo hace más dependiente que nunca a Estados Unidos de Israel, ¿no? Porque tenés Siria, Egipto, que era un aliado bastante fuerte, que está ahora complicado. Pero recordemos que Estados Unidos tiene un gobierno demócrata. Sí, pero los intereses están por encima de los partidos de los Estados Unidos. A la comunidad internacional norteamericana le va a pesar esta situación. No va a salir gratis Obama. Una línea sobre lo que está pasando en Ucrania con los rusos, los prorrusos, el avión que se cayó, que lo tiraron abajo. El análisis que yo estoy empezando a redondear respecto de la situación de Ucrania es si Rusia pidió efectivamente cuáles iban a ser las consecuencias de ingresar nuevamente con todo en el tablero internacional. Hizo una movida muy fuerte Putin para anexar esta zona de Ucrania que hoy está en el tapete de la escena internacional. Sin embargo, no sé si midió las consecuencias de tocar un punto gris que tenían en cuanto a la seguridad, en cuanto a la llegada de armamento, en cuanto a las comunicaciones y fundamentalmente en cuanto a la vida diaria de esta zona del mundo. Porque era una zona que estaba relativamente tranquila,
que tiene como vecino fundamental a Europa y que además el error conceptual de haber derribado este avión era que es de una de las potencias de Europa y esto no va a quedar así. Esto van a hacer el análisis ahora las entidades internacionales sobre las cajas negras y demás, pero las 290 muertes de ciudadanos holandeses no va a quedar así. Holanda estaba consternada por esta situación y Holanda va a llevar una queja formal a la Unión Europea a ver cómo vamos a solucionar este tema porque es nuestro vecino más directo. Claro, el conflicto hasta ahora era un conflicto acotado, pero ¿puede salirse de madre o es un conflicto que se puede desarrollar territorialmente nada más que ahí? No, territorialmente no tiene posibilidades de que se fugue. Es decir, de que se digamos, el enfrentamiento Unión Europea-Rusia, Unión Europea-Estados Unidos, de política, económico. A nivel de política y a nivel económico. Siempre repercute en la economía. Lo que pasa es que va a tener que mostrar Putin qué cintura tiene para sentarse a negociar, porque esto lo condiciona. Le condiciona su accionar, sea cual sea la lógica del derribo del avión. Tenemos una situación con final abierto todavía. Sí, bien. Es una situación donde esgrimir una posible explicación es todavía muy reciente. Paula, un placer siempre escucharte. Gracias a usted. Lo vamos a seguir al tema, por supuesto. Buscamos nosotros ahora una pausa. Cuando volvemos, el doctor Javier Panero nos va a contar su experiencia en un tema que ha estado en el centro del interés político y periodístico del país a lo largo ya de varios meses. En Wheelrocks cumplimos 10 años junto a nuestros clientes y sus mascotas. Por eso, lo festejamos a lo grande. Con tu compra, participás del sorteo de un TV LED y 9 electrodomésticos. Además, promociones especiales y envíos a domicilio sin cargo. Pet Shop Wheelrocks. Dante Alighieri 657. www.wheelrocks.com.ar. Gran Peña Gigante en Bomberos. Sábado 26 de julio. Actuarán grupo de baile Los Amigos de Bomberos, el Ballet Patria, el Polipanero, los Serenateros de Salta, Cuti y Roberto Carabajal. Entradas anticipadas en El Busque, El Milenio y jueves y viernes en boleterías de bomberos de 18 a 21 horas. Socios 50% de descuento. Distribuidora San Francisco. Golosinas y anexos. Aprovecha y ahorra con estas ofertas. Caramelo Slim Puff por 70 unidades, 22 pesos con 90. Caramelo Eucalipto por 150, 25 pesos con 30. Paleta con sticker del Mundial por 50 unidades, 41 pesos con 91. Distribuidora San Francisco. Golosinas y anexos. Colón 251. Existen poderosas herramientas para transformar problemas en oportunidades. Capacitate en coaching con PNL, como en los grandes centros de enseñanza mundial, dictado por la profesional más reconocida del país, la licenciada Teresa Genesín, presidente de la International Association of Coaching. En el Centro de Capacitaciones Rocha y Asociados. Inscripciones abiertas. También en San Francisco estamos construyendo una gran familia. Porque somos de allá, pero también somos de acá. Porque te conocemos y sabemos cómo cuidarte. Te esperamos en Pasaje Newton 1869. Novis. Ser familia es el plan que nos importa. Tu familia merece la mejor cobertura médica. Por eso en Cami Salud tenemos un plan pensado para vos. Cami Salud, la mejor medicina prepaga de la ciudad, con más de 40 años de trayectoria. Solicita asesor comercial vía Facebook. Cami Salud, tu salud en las mejores manos. Gracias al trabajo mancomunado del municipio, centros vecinales, los vecinos y Emugas, estamos completando las redes de gas en los distintos barrios de la ciudad. Esta vez lo hicimos con un amplio sector de barrio Vélez Arfield. Solo faltaban 12 manzanas. Nos parecía algo imposible, pero los hechos demuestran lo contrario. Así que muchísimas gracias y vamos a seguir por la misma senda
para lograr lo que alguna vez soñamos junto con Martín y después seguimos soñando con Ignacio, que al término de esta gestión, en lo posible todo San Francisco tenga gas natural, que se lo merecen todos. Por eso para todos, muchas gracias, gracias a los centros vecinales, gracias a la Federación de Centros Vecinales y seguimos trabajando para que tengamos gas natural en toda la ciudad. Muchas gracias. Seguimos trabajando entre todos para hacer de San Francisco el mejor lugar para vivir. Municipalidad de San Francisco. Las cosas bien hechas, un compromiso de todos. Nelson Gonzalo, el doctor Panelo los está escuchando. ¿Qué tal, doctor? Buenas tardes, Nelson Castro. Nelson Castro, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas noches. Esto significa, porque estábamos hablando con el doctor Gil Lavera, que está también escuchando atentamente esto. ¿Tiene alguna dificultad para escucharnos? Vamos a ver si podemos... ¿Me escuchan mejor ahora? Ahora lo escucho bien. Estábamos conversando, ahora lo escucho bien. Estábamos conversando con el doctor Gil Lavera, que está del otro lado de la línea. La pregunta es, ¿significa esto que los testimonios que se dieron en este juicio que ahora ha caído ya no son más válidos o tendrán alguna validez en el juicio que venga? Bueno, precisamente todo eso es tema que debe ser tratado por el tribunal y habrá que escuchar también a las partes, a ver las pretensiones que las partes tienen y luego el tribunal tomar una resolución respecto de ello, ¿no? Porque la audiencia ha caído, para eso se ha fijado una audiencia preliminar para conversar con las partes sobre la nueva realización de la audiencia. Y uno de los motivos que deberá considerarse es si deben tomarse todos los testimonios nuevamente o si algunos se pueden incorporar por su lectura, por los videos, etc. Doctor, bueno, ahí estaba, con una repercusión nacional enorme, la presencia de un sanfrancisqueño, que eso de por sí a nosotros nos alegra, nos hace sentir bien, en un tema, Néstor, que ha estado al tope del interés político y periodístico en los últimos tiempos. Daniel, muy pocas veces es tan ajustado como en este caso aquella frase de Fray Luis de León que decía, como decíamos ayer, es decir, hoy lo tenemos nuevamente con nosotros al doctor Francisco Javier Panero, distinguido letrado del foro, que está integrando este tribunal en representación de la colegiación del Cuerpo de Abogados de la Nación, concretamente del colegio de la Federación Cordobesa de Abogados. Lo tuvimos, nuestra audiencia tiene que recordarlo, tiempo atrás, hablando de las primeras etapas de este juicio. Y bueno, frente a esta novedad tan de bulto de que el juicio se ha anulado porque... y si se lo restituyó a Campañola en su cargo. Claro. ¿En qué estamos? ¿Cuáles son las etapas sucesivas? ¿Qué significa todo esto que está pasando? Yo arrancaría, Javier, para que nos cuente primero qué es un jury de enjuiciamiento. Mucha gente que se quiere poner en tema. Y cómo vos, que sos un abogado particular, digamos, llegás a integrar en calidad de juez ese jury. Bueno, el jury es un juicio, un proceso que se le sigue a un magistrado, en este caso, que tiene garantía constitucional de inamovilidad para el ejercicio de su función, para eventualmente destituirlo por alguna de las causas que dice la ley. ¿Es la única manera de destituir un juez es a través de este mecanismo? A través de este mecanismo. Un juez, a través de juez de la Nación, a través de un jurado de enjuiciamiento en el Consejo de la Magistratura, y los miembros del Ministerio Público, tanto fiscal como de la defensa, es decir, fiscales federales y defensores oficiales federales, a través de este tribunal que crea la ley del Ministerio Público de la Nación. Este tribunal se compone de 7 miembros, de los cuales 2 son abogados libres, de ejercicio libre de la profesión, que uno representa a los abogados de la capital federal y otro a los abogados del interior del país, que lo designa la Federación Argentina de Colegios de Abogados, que es la que me ha designado a mí para integrar. O sea que para que vos llegues a ese lugar, bueno, primero te tienen que haber propuesto desde San Francisco, después desde Córdoba, y después te tienen que haber elegido en el país, excepto Capital Federal, el resto de los colegios de abogados. Claro, los colegios de abogados de todo el país se nuclean en una federación argentina que tiene nucleados 82 colegios de abogados. Acentúa esto para que tengamos una dimensión de la representatividad que llevabas a ese lugar. Sí, mire, en realidad este tribunal existe desde hace 20 años,
Yo he sido suplente durante 3 años y a partir de octubre soy titular. Nosotros tratamos siempre en la federación de cubrir estos lugares con gente que vaya sumando experiencia, no que caiga a través de primero una suplencia y luego para conocer de qué se trata, no caer improvisadamente. El primer caso de esta trascendencia pública enorme es este. Ha habido otros casos. Ahora mismo, en la primera mitad del año, se sustanció un juicio contra un fiscal federal de Jujuy y no tuvo ninguna repercusión pública. Claro. ¿Y por qué restituyeron en el cargo a Campagnoli? Que esa fue la noticia, digamos, impactante. ¿Qué hay en términos técnicos, jurídicos detrás de esa decisión? Bueno, lo que ha ocurrido aquí, para hacer un poquito de memoria, en el mes de diciembre, cuando se inicia este proceso, la Procuradora General de la Nación, que inicia el proceso ante el tribunal, pide la suspensión del fiscal en sus funciones mientras se sustanciaba el juicio. Esa suspensión se dispuso por 4 votos contra 3. Nosotros votamos, tanto la abogada de la capital, yo como el doctor Gauna, que representa la Corte, votamos en disidencia, pero el fiscal fue suspendido. El juicio se llevó con cierta regularidad hasta se tomaron todas las audiencias, cuando faltaba solo la audiencia final de alegatos. Una de las vocales, la doctora Martínez Córdoba, que representa a los defensores, a la Defensoría General de la Nación, primero pidió una licencia por motivos de salud, pico de estrés o de tensión, luego alargó esa licencia y terminó renunciando al cargo. Entonces allí se produjo una parálisis, el juicio no pudo seguirse porque por el principio de inmediación los miembros del tribunal tienen que estar presentes y ver personalmente toda la prueba. Claro, estos son juicios orales, son juicios escritos en donde la reproducción gráfica pueda suplir si las partes no lo consienten. Son juicios orales y con una particularidad, porque en el fondo es un juicio de naturaleza política para remover una garantía constitucional. Pero usted sabe que Argentina ha incorporado a su texto constitucional el Pacto de San José de Costa Rica y la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que en este tipo de procesos deben cumplirse las garantías del proceso penal. Y entre ellas los principios del proceso acusatorio, que se llama, es decir, donde todo debe reproducirse en la audiencia. Así que ante esto el juicio no pudo seguirse y se generó toda una discusión sobre cómo debía volver a integrarse, porque por otro lado la ley establece que el tribunal debe funcionar con 7 miembros, no puede funcionar con 6, aunque haya mayoría, no puede funcionar con 6. La Defensoría General de la Nación designó un nuevo miembro en reemplazo de la doctora Martínez Córdoba, que era miembro titular. Ahí se generó toda una discusión si debía integrar el jury este nuevo miembro titular o el miembro suplente, que ya tenía, que era el que oportunamente se había integrado al tribunal con los miembros titulares y suplentes. Esto provocó unos 10 o 15 días de empantanamiento del proceso, porque en realidad estábamos divididos 3-3 en las opiniones y no había forma de decidir, pero afortunadamente el jueves pasado se logró, con la buena voluntad de todos los vocales, integrar el tribunal con el miembro suplente de la doctora Martínez Córdoba, que es el doctor Leonardo Miño. Pareciera que es la solución jurídica más lógica. Bueno, es lo que nosotros entendíamos. Y afortunadamente es la que ha primado. Luego de esto... Porque para eso están los suplentes. Para eso están los suplentes. Bueno, a raíz de esta suspensión que tuvo el proceso, la defensa de Campagnoli pidió 2 cosas bien concretas. Una, que como el juicio se había frustrado, la audiencia ya no podía seguirse, esa audiencia de debate, porque uno de sus miembros no estaba, pidió que el juicio se tenga por caído y Campagnoli sea absuelto directamente. Y por otro lado pidió que, como todo esto había ocurrido sin culpa de la defensa, en realidad había una responsabilidad, si se quiere, del Estado en la frustración del proceso, que Campagnoli no tenía por qué seguir estando suspendido mientras todo esto ocurría. El tribunal, ya integrado con los 7 miembros, tomó 2 decisiones. La primera es hacer el juicio de nuevo. Es decir, porque nosotros entendimos que, si bien los fundamentos todavía no se han dado publicidad, nosotros entendemos que el juicio no concluyó, no ha habido un juzgamiento de Campagnoli todavía, porque no ha habido una sentencia. Es decir, la etapa de producción de pruebas se frustró y ahí quedó. Eso por un lado, así que se decidió volver a hacerlo y se situó... Es decir, no se quebrantaría el principio de non bis in idem. En principio no. No es lo que entendemos. ¿Y qué es ese principio? Que no se puede juzgar 2 veces por la misma causa. Porque en realidad no ha habido un juzgamiento. Se citó una audiencia para el día 5 de agosto, una audiencia preliminar que prevé el reglamento, para conversar con las partes sobre cómo se va a recepcionar la prueba. Como ha habido muchos testimonios que se tomaron en la audiencia,
habrá que ver si las partes quieren repetirlos a todos, Claro. en cuyo caso habrá que hacerlo, o si se aceptan incorporarse por videos o por su lectura. En realidad, el principio de mediación que decíamos recién hace que el testigo deba declarar personalmente ante el juez. Pero también es cierto que cuando todos estos principios procesales se elaboraron, usted, doctor, lo sabe mejor que yo, no había todos estos medios tecnológicos que hay hoy, ¿no? Javier, ¿por qué lo acusan a Campagnoli? Perdón, pero de todas maneras, cualquiera de las partes que se oponga y pida que se le represione, hay que hacerlo. Es decir, si no hay consentimiento de las partes... Tendrá que resolverlo el tribunal en principio, pero bueno, en principio si las partes piden que los testigos vuelvan, habrá que retomarlo, ¿no? ¿De qué lo acusan a Campagnoli? A Campagnoli lo acusan de 4 cargos bien concretos. El primero es haber frustrado, haber desviado el objeto procesal de una investigación criminal. Ellos, usted no sé si recuerdan las famosas causas de la financiera SGI, sí, y Federico Lascar, sí, que se denunció en un programa. Se denunció a través de PPT, claro, el programa de la Nata. Luego de ese programa, Campagnoli hace una denuncia por lavado de dinero ante un juez nacional de Buenos Aires. Campagnoli no es fiscal federal, es fiscal nacional. Claro. Que son los fiscales que en la capital federal llevan las causas por delitos comunes. Exacto. No los federales. Él hace una denuncia ante el juez... Sería el equivalente de nuestros fiscales en Córdoba. Fiscales en Córdoba. Él hace una denuncia en ejercicio de la acción pública independiente, hace una denuncia ante el juez, un juez nacional, y el juez por lavado de dinero, y el juez se declara inmediatamente incompetente, entendiendo que, como debe ser, ese delito es de jurisdicción federal y manda la causa a un juez federal. Pero sin perjuicio de ello, Campagnoli estaba subrogando en otra fiscalía, aparte de la suya, también nacional, y ahí había una causa en donde los directivos de esta compañía SGI habían denunciado una supuesta defraudación que habría cometido el Lascar. Entonces él retoma esa causa y empieza a investigar no solo esa defraudación, sino también una supuesta extorsión que el Lascar denunció públicamente en ese programa. En el marco de esa investigación, él hace una profusa cantidad de pruebas y de investigaciones, y la acusación se basa precisamente en que esa investigación, en vez de dirigirse a investigar esos delitos de defraudación y extorsión, se metió a investigar lavado de dinero que no podía hacer. Claro. Que era federal. Claro. Porque era materia federal. Esa es la causa, digamos, la acusación principal. ¿Y ahí es donde está involucrado Lázaro Báez? Esa es la causa que involucra a Lázaro Báez. La segunda es una acusación de que un dictamen que él produce en esa causa, que es presentado ante el juez correspondiente, que la causa tenía secreto de sumario, se hace público a través de distintos medios de comunicación, entre ellos el mismo La Nata, creo que. Entonces, el cargo concreto es haber montado una campaña de difusión de sus dictámenes que perjudicó la investigación aquella. Y la tercera causa es, si se quiere menor, es haberse dirigido en términos ofensivos hacia la Procuradora General de la Nación en una serie de reclamos que él hizo. Ese es básicamente el marco acusatorio, ¿no?, contra él. Y bueno, la verdad que no sé si podés opinar sobre esto, vos me lo dirás, pero en principio son causas que ameritan un jury de enjuiciamiento, ameritan endilgarle el incumplimiento de sus deberes. En realidad no puedo opinar sobre eso, ¿no es cierto? Porque sería... Sí, habría que determinar primero si el hecho existió o no existió, y si existió es típico o no es típico. Bueno, lo que pasa es que aquí, en realidad las causas en sí tienen que constituir mal desempeño. Claro. La acusación concreta es mal desempeño constituido por determinada cantidad de causas. Entonces hay que ver si el hecho existió o no existió, la gravedad que tuvo cada falta, para ver si constituye o no la figura de mal desempeño para privarlo. Porque, a ver, lo que se observa desde afuera, vos nos estás dando una cantidad de argumentos técnicos que son los que le dan sustento a toda la causa, pero la mirada periodístico-política es de que a Campagnoli lo quieren bajar porque se metió a investigar a través de Lascar a Lázaro Báez, que es un empresario vinculado al poder, vinculado a Néstor, vinculado a Cristina, digamos, que es una causa básicamente política. Bueno, la instalación mediática del tema ha sido en ese tenor. Tiempos que va a llevar este nuevo proceso que se va a iniciar, ¿se pueden más o menos estimar? Hay un tiempo límite que es el 24
o 29 de octubre, porque el reglamento de este tribunal establece que una vez iniciado el proceso debe concluirse definitivamente con sentencia y todo en 180 días hábiles, plazo que está venciendo el 24 o 29 de octubre. Si así no ocurriere, automáticamente queda absuelto Campagnoli de los cargos. O sea que ese es el plazo límite. Yo entiendo que luego de la audiencia del 5 debiera fijarse la audiencia la nueva audiencia de debate en un término no posterior a 15 días del día 5, ¿no es cierto? Y luego, a partir de allí, unos 4 o 5 días de audiencia y la sentencia. Javier, digamos, el tono público que alcanzó este caso, en comparación con otros, ¿te llegaron a vos o percibiste por alguna vía directa o indirecta algún nivel de presión, tanto del oficialismo como de la oposición, para que tu mirada del tema vaya en algún sentido particular? No, absolutamente no. Yo no recibí ninguna indicación ni siquiera una llamada telefónica de nadie. La Federación Argentina de Colegios de Abogados me ha pedido, a veces por la trascendencia del tema, que haga algún breve informe del estado de situación, pero absolutamente nada más que eso. Javier, dictada una sentencia, ya sea absolución o condena, la acusación y la defensa, ¿tienen cursos recursivos todavía? Sí. ¿Y ante quién eventualmente? Bueno, casualmente esta es el único tribunal y la única ley que cumple con los requisitos del Pacto de San José de Costa Rica y de los requisitos de la Corte respecto al proceso, que es que la sentencia tenga una revisión jurisdiccional, una revisión ante un tribunal judicial. Precisamente contra la sentencia se admite un recurso de apelación amplio ante la Cámara Federal en lo contencioso administrativo de la capital federal. Y allí eventualmente los recursos ante la Corte. Y luego de eso un eventual recurso ante la Corte. Claro, lo importante de lo que han decidido ustedes en este momento es que todo eso se pueda hacer con el fiscal trabajando. Bueno, la segunda decisión que se tomó el día jueves, cuando se decidió proseguir con porque si realmente se decidía no proseguir con el juicio, automáticamente el fiscal era repuesto en su cargo. Como se decidió proseguir, se trató el levantamiento de la suspensión y nosotros mantuvimos los criterios que habíamos mantenido en diciembre. La ley es muy clara que los fiscales solo pueden ser suspendidos por dos motivos: para evitar la comisión de un delito o de una conducta delictiva, o para asegurar la prestación del servicio del fiscal. Y nosotros entendíamos que esos dos motivos no existían ni en diciembre ni ahora que justificaran. Y el doctor Leonardo Miño, que se incorporó ahora, nos acompañó, ampliando como argumento en su voto que la frustración de la expectativa de una sentencia en un determinado plazo que tenía Campagnoli no obedeció a ninguna culpa de Campagnoli ni de su defensa, entonces no había motivo para mantenerlo suspendido. Así que se logró levantar la suspensión. La restitución. Javier, bueno, se nos fue el tiempo, más que interesante. El pedido que nos falta es que después de la sentencia, conocido que sean los fundamentos, te volvemos a invitar para poder compartir el cierre de esta causa con nuestra audiencia. Con todo gusto. Gracias, Javier. Buscamos nosotros una pausa. Cuando volvemos, mañana vamos a vivir un acontecimiento importante en la ciudad, para el sector industrial y para la ciudad en general, que es la inauguración de una obra relevante. Bien, los que la llevaron a cabo, los responsables de que esto sea una realidad, van a participar, o algunos de ellos por lo menos, van a participar en el próximo bloque para contarnos de qué se trata y cómo lo lograron. En San Francisco estamos construyendo una gran familia, porque somos de allá, pero también somos de acá, porque te conocemos y sabemos cómo cuidarte. Te esperamos
en Pasaje Newton 1869. Novis. Ser familia es el plan que nos importa. Pyme Nación es la tarjeta de crédito del Banco Nación, creada para las pymes argentinas. Cuente con la tasa más conveniente y un mayor poder de negociación, porque con Pyme Nación puede abonar hasta en 1 año de plazo y su proveedor cobra a las 72 horas. Solicite su tarjeta en nuestras sucursales. Pyme Nación, un crédito flexible. Valentino. Colección Otoño-Invierno 2014. Ya nos conocés, pero esta vez te volvemos a sorprender con una colección única. Valentino. Descuentos especiales con Macro y Nativa. Consulta los planes con tu tarjeta. Valentino. Seguinos en Facebook. Albañil, plomero, electricista, todos ellos son gente de Arroyito. Mientras yo sea intendente, las obras de vivienda se las van a hacer nuestros vecinos. Estamos entregando a ustedes, vecinos de Arroyito, la casa propia. Les pedí a ustedes que me esperaran un tiempo, que les iba a cumplir. Hemos cumplido 24 meses de gobierno y hemos entregado nada más ni nada menos que 70 viviendas. Lo que ustedes ven aquí era absolutamente un baldío. Para los que aún no han sido beneficiados, tengan fe y paciencia por nosotros. Vale la pena la espera. Dimos nuestra palabra y la estamos cumpliendo. Municipalidad de Arroyito, ciudad de vecinos. En Hipermercado Anselmi siempre pensamos en vos. Aprovecha nuestro amplio horario hasta las 21:30 horas para que cuando salgas de trabajar tengas todo el tiempo del mundo. Tómate el tiempo de hacer tu paseo de compras, relájate y ahorrá mucho más en el Hiper. Hipermercado Anselmi, lo mejor para vos. Castro. Castro. Presente. Herrero. Presente. Medina. Presente. Sosa. Presente. Bueno, empecemos. La educación te permite progresar y mejorar tu vida. Si sos uno de los 7 millones de argentinos que no pudo terminar el secundario, ahora la Ciudad de Buenos Aires te ofrece un programa para que puedas completar tus estudios de forma gratuita sin importar en qué parte del país vivas. Entrá a buenosaires.gov.ar/terminar la secundaria y da el primer paso hacia un futuro mejor. Buenos Aires Ciudad, en todo estás vos. Kevingston. Nueva colección. Kevingston. Kevingston. La misma pasión. Kevingston. Kevingston, 25 de mayo 1984, San Francisco. Bueno, Daniel, como decíamos en la presentación... ¿Cómo se siente, Néstor? ¿Se había salido de training o le parece que es como si no yo estuviera ahí? durante estos días lo vine siguiendo día a día, Radio Canal, así que y a las noticias argentinas. Realmente, está impecable. Uno no puede cortar el lazo con la patria chica. Realmente la tecnología que tenemos a disposición hace que uno... Como si no se hubiera ido nunca. Casi. Podemos empezar a planear otro. Ya está. Ya está en carpeta. Bien. Pero Néstor. vamos a lo nuestro. Vamos a compartir con nuestros invitados estas cosas que pasan en San Francisco que son importantes. Estas cosas que en el backstage, cuando hablábamos al principio, es el fruto de una política de Estado. Que viene de mucho tiempo. Que esto que se va a inaugurar es la consecuencia de haber mantenido durante el tiempo, a lo largo de distintas administraciones totalmente diferentes entre sí, ¿no es cierto?, la continuidad de un proyecto, el Parque Industrial. El Parque Industrial, exactamente, de eso estamos hablando, de la inauguración de su centro de convenciones que se va a producir mañana. Y para contarnos de qué se trata esto, tenemos a 3 de sus principales responsables. Vamos a arrancar, a ver cómo los tenemos. Arrancamos por acá por el gerente, por Leo. Leo Beccaria, ¿cómo estás? Leo, buenas noches. Buenas noches. Gracias por acompañarnos, ¿no? Gracias el vicepresidente
el contador Javier de Franceschi. Buenas noches. Javier, buenas noches, ¿no? Muchísimas gracias también por acompañarnos. Y el presidente, Daniel Capelo. Buenas noches, Daniel. Gracias por la invitación y poder difundir toda la actividad que hacemos en el Parque Industrial. Centro de Convenciones, presidente, a ver de qué se trata esto, cuándo nace el proyecto, cómo se ejecuta, a ver, cuéntenos un poco. Bueno, la verdad que esta es una obra que nos llena de orgullo a todo el sector industrial y a todo el sector productivo de la ciudad de San Francisco, porque hemos logrado inaugurar mañana, o vamos a inaugurar mañana, una sede que ha acompañado el crecimiento que ha tenido el Parque Industrial. Una sede que tiene todos los requisitos de la arquitectura moderna, por su diseño innovador, porque cuenta con espacios luminosos, por la amplitud de sus salones, porque cuenta con 2 plantas con 1.200 metros cuadrados, un salón auditorio que va a ser un centro de convenciones, un centro de negocios, porque va a tener las oficinas administrativas del Parque Industrial y porque fundamentalmente va a ser la sede de las entidades gremiales empresarias, como la Unión Industrial de San Francisco y sus cámaras anexas, que le integran la Asociación Industrial Metalúrgico, la Cámara de Comercio Exterior, el Clúster Tecnológico y la Asociación de Jóvenes Empresarios van a reunirse y van a funcionar también en esta nueva sede que vamos a inaugurar mañana, que es un antiguo sueño que nació desde la Cámara de Comercio Exterior hace unos cuantos años, sí, y que hoy realmente ese sueño se concreta y podemos estar muy orgullosos y felices todos los sanfrancisqueños de poderlo haber llevado hasta adelante en esta etapa y precisamente en el Parque Industrial. Le va a dar, la verdad, que quienes transitan por la ruta 158, yo desde ahí lo pude observar ya un par de veces fui a verlo desde ahí, le da una presencia completamente distinta al Parque Industrial, al que ingresa al Parque Industrial o al que pasa por allí esta edificación. Sí, indudablemente que el punto donde se edificó es estratégico, porque el paso obligado de todo el nudo vial que va a tener para empalmar con la ruta 19 va a pasar al frente de la nueva sede. Así que bueno, creo que estamos ante un hecho trascendente y como remarcaba anteriormente, el crecimiento que ha tenido el Parque Industrial en los últimos años, con 85 empresas radicadas, 45 empresas próximas a radicarse, que ya están con la construcción de sus naves industriales, 2.006 operarios que ingresan diariamente a realizar sus tareas dentro del parque. Bueno, realmente necesitábamos una sede de esta envergadura y tener el reconocimiento, bueno, de todo el sector empresarial de poder focalizar la actividad gremial empresaria dentro del Parque Industrial. Javier, obviamente que esta obra requirió de una planificación y de un esquema de sustentación económica. ¿Cómo fue ese proceso y cómo se financió la construcción de estos 1.200 metros cuadrados, dijiste? Sí, efectivamente. Bien, esta obra se logró con la participación, por supuesto, de la municipalidad junto al Parque Industrial, teniendo en cuenta que el capital mayoritario de la sociedad anónima del Parque Industrial es de la Municipalidad de San Francisco. Esto fue realizado con aportes en un 50% por parte de cada uno de los entes, digamos, del Parque Industrial y de la Municipalidad de San Francisco, como decía Daniel, a partir de un anhelo de varios gobiernos sucesivos, que fue materializado en este gobierno a través de una política de Estado, una política pública de Estado firmemente orientada al polo productivo y al polo educativo. Teniendo en cuenta esto, es decir, la idea de quien fuese intendente hasta hace poco, el doctor Martín Zarzora, haciendo hincapié en lo que es el crecimiento de la ciudad, porque el desarrollo de una ciudad se da a través del crecimiento de sus industrias, de la gente, a través del crecimiento de su cultura, de la educación. Estimó firmemente en apoyar
la obra, la concreción de esta anhelada obra de la sede del Parque Industrial. Esta sede, que como bien se decía recién, va a permitir albergar o concentrar a los empresarios. Esto es un logro, un éxito de los empresarios que son parte del Parque Industrial. Por eso nosotros también estamos sumamente contentos y sumamente gratificados por esta obra, porque nos sentimos parte, nos sentimos miembros de este espacio productivo que es el Parque Industrial de San Francisco. Leo, Néstor, para redondear un poco la magnitud de esta obra, 1.200 metros cubiertos, ¿qué inversión significó la construcción, la puesta en marcha de este? Aproximadamente 8.300.000 pesos. ¿Eso incluye el mobiliario o eso va a ser aparte? Eso es aparte, el mobiliario es aparte. Y la parte, o sea que a lo largo del tiempo, de estos últimos años, la municipalidad aportó aproximadamente un 50% de ese monto, y el otro 50% del parque industrial. ¿De dónde obtiene los recursos el parque industrial? Bueno, esto sale de la venta de terrenos que a su vez son del municipio, porque fueron cedidos por la provincia históricamente, luego al municipio, y estos terrenos estaban ya con un proyecto de aproximadamente unos 12 años, que como decía Daniel, nació en la Cámara de Comercio Exterior y que nunca se pudo cristalizar, y que bueno, hoy justamente por lo que decía Javier, un poco también entre el empresariado y en aquel momento Martín Yarlora, se decidió buscar un lugar estratégico y cristalizar este proyecto de que se transforme en un punto de encuentro no solo del sector productivo de la ciudad, sino también de toda una región, ¿no? Claro, claro. Leo, veo que, y Daniel también, veo que hacen hincapié en salir un poco del concepto de sede del parque industrial, y están tratando de plantear esta obra como una obra de utilización, de una utilización que va mucho más allá de específicamente las actividades del parque. Sí, precisamente lo que queremos nosotros es abrir las puertas de esta nueva sede y realizar múltiples actividades, que puede ser un centro de convenciones, un centro de negocios. Se puede realizar en ese lugar las misiones inversas que venía realizando la Cámara de Comercio Exterior, que siempre se tenían que alquilar otras instalaciones privadas. Por ejemplo, la Cámara de Comercio Exterior va a cumplir en las próximas semanas sus 30 años de existencia y va a realizar un evento muy importante como agasajo a las primeras empresas que integraron esa Cámara. Lo va a hacer precisamente, ya agendó una fecha para hacerlo en el mes de agosto, precisamente en el Salón Auditorio de la nueva sede. La Asociación de Jóvenes Empresarios, esos jóvenes talentosos que tenemos ya trabajando en la dirigencia gremial empresaria, van a hacer un congreso en el mes de octubre, y ya también han agendado una fecha donde tienen ya prevista la participación entre 150 y 160 jóvenes de San Francisco y la región, donde van a intercambiar experiencia con empresarios exitosos que van a volcar toda precisamente la experiencia que ellos tienen a los jóvenes empresarios de San Francisco y la región. Y bueno, realizar y recuperar ese espíritu emprendedor que tenían los empresarios de San Francisco, y que tenemos que volver a retomar y tener la iniciativa para que esta política industrial sea sustentable y que siga creciendo y desarrollándose nuevamente en la ciudad de San Francisco. Yo creo que esos son los puntos más importantes. Esta inauguración coincide con una época de florecimiento, de realizaciones y de puesta en marcha de una serie de proyectos de erradicación importantes. Sí, actualmente, como decían antes Daniel y Javier, hoy el parque industrial cuenta con 85 empresas radicadas, 45 en proceso de construcción, en proceso de erradicación, y otros alrededor de 15 proyectos ya de terrenos vendidos para futuras radicaciones. Esto ha tenido en los últimos 6 años una explosión importante en cuanto a radicaciones,
Y creo que también como política de Estado el tema de la diversificación, porque ya hoy no hablamos, como hace 40 años atrás, de solo la industria metalúrgica o metalmecánica, sino que también tenemos un cambio de perfil ahí. En un 50% más o menos esa cantidad de industria, y el resto una cantidad de rubros como son artículos del hogar, caucho, madera. A todas estas empresas, ¿qué servicio le viene prestando el parque actualmente? Actualmente, además bueno, de poner a disposición la infraestructura, el gas, ¿le brinda algún...? Sí, le brindan, además de tener, bueno, todos los beneficios impositivos que, bueno, Javier puede hacer mención, que se brindan y que son notables a la hora de los números a nivel municipal, como es la exención de la tasa de industria, el inmobiliario de por vida, y a nivel provincial todos los beneficios que se adhieren a la ley de promoción industrial. Además, cuentan con ventajas como energía eléctrica con importantes descuentos, y a su vez se brindan servicios de seguridad las 24 horas. Se ha dado también todo lo que tiene que ver con el mantenimiento del parque industrial, y se ha dado una situación en este crecimiento que se ha formado una red entre clientes y proveedores que se encuentran en el mismo lugar, y esto hace que, por ejemplo, bajen los costos logísticos también, ¿no? Claro. A mí yo esta mañana hacía un comentario y bueno, y me parece que es bueno destacarlo, porque parece, en general, lo periodísticamente correcto es hablar mal de la política y hablar, ser crítico con el sector público. Aquí específicamente en el tema del parque industrial, si uno revisa su historia, desde fines de los 60 cuando se pergeñó, en los 70 cuando se concretó, hasta la actualidad, uno advierte que el sector público de San Francisco ha tenido una continuidad muy clara de mantener ahí en el tope de la agenda de interés el apoyo al parque industrial. ¿Esto es más o menos así a lo largo de la historia del parque? En esta última etapa lo que podemos decir que hay una firme convicción de participar con el empresariado local, indudablemente con quienes son parte del parque industrial, pero también reconociendo a estos empresarios, de tal forma de que antiguamente quien era o quien ocupaba el cargo de director del parque provenía de la función pública. Y ahora, digamos, creo que con un amplio sentido común, a partir de nuestro gobierno, hemos decidido que quienes sean directores, o sea, o presidente, mejor dicho, del parque industrial, sea la parte privada o empresarial que compone el parque, porque indudablemente son ellos los que conocen de las deficiencias, de las necesidades, de los requerimientos, los problemas que palpan todos los días al asistir a sus empresas. Es decir, que ellos tienen el conocimiento real y normal del desenvolvimiento de la estructura del parque industrial. Nosotros, por supuesto, acompañamos en las reuniones, tratamos de satisfacer de la mejor forma y de la forma más diligente los requerimientos que ellos plantean en todas las reuniones. Creo que hemos asistido casi a un 90% de las reuniones que se hacen en el parque industrial, y nos sentimos cómodos. Participamos generalmente con el doctor Gustavo Pisitelo en estas reuniones, que lo debo destacar porque es un fiel colaborador en todo esto, y bueno, sabemos interpretar, porque hemos estado del otro lado en la otra vereda, en la vereda del frente, y sabemos cuáles son las necesidades reales del empresario. Danos algunos detalles de los actos de mañana, de las actividades de mañana. Bueno, mañana el acto comienza a las 16 horas, donde hay invitados a nivel nacional, provincial y municipal. Y luego del acto de apertura, corte de cinta correspondientes, vamos a tener un pequeño ágape para los asistentes, y bueno, creo que va a ser un buen momento para
sentirnos realmente orgullosos y poder celebrar este acontecimiento. ¿Tienen ya alguna confirmación de funcionarios nacionales, provinciales? Estaban confirmando en estas próximas horas por cuestiones obviamente de agendas, pero calculo que en el día de mañana vamos a tener las confirmaciones ya temprano de las personas que están asistiendo. Ya hemos recibido confirmaciones, pero no a nivel ministerio, a nivel nacional. Obviamente va a estar presente el ministro de Industria con seguridad, Martín Yardora, ¿no es cierto? Claro. Así que algo que es para destacar es que el Parque Industrial de San Francisco, por ahí muchos de los sanfrancisqueños no lo conocen, es que es el parque industrial más antiguo de Latinoamérica. Tiene 43 años y es uno de los parques industriales más destacados a nivel nacional, y tenemos la suerte de que nos visiten de muchos lugares del país y realmente hay pocos parques industriales. Ingresaron recientemente a un registro nacional que es también un paso importante. Sí, registro Nacional de Parques Industriales. Y eso los habilita para recibir algún tipo de aporte del gobierno nacional. Sí, aportes no reintegrables que bueno, se están gestionando, ya incluso se han ingresado todos los expedientes correspondientes, ¿no? No solamente para parques industriales, sino para las empresas que se radiquen en parques industriales. Es más, hace poco se han lanzado una línea de crédito para empresas que se radicadas en parques industriales. Claro, es un beneficio adicional. Exactamente, con tasas subsidiadas al 12%, con un monto hasta 5 millones de pesos, que es muy interesante, que son las líneas que maneja el Banco Nación por la línea 400 de créditos. Bien, así que ahí tenemos más temas para seguir charlando con los amigos del parque. Ya nos tenemos que... Simplemente, el que no haya recibido alguna invitación, ¿tiene franqueada la entrada es libre para el público o solamente para las empresas del parque el evento de mañana? No, se han invitado también a todas las instituciones y de hecho que pueda asistir el público que esté interesado, ¿no? Interesado en conocer, porque es un edificio muy lindo, muy bien concebido y construido. Amigos, muchísimas gracias, los vamos a estar acompañando mañana durante todo el día, por supuesto, a través de Radio Canal, para dar cobertura a esto que nosotros consideramos que es algo muy importante para San Francisco. Así que gracias por acompañarnos, Néstor. Y con esto estamos cerrando, creo que hemos cumplido nuestro desafío, cosas que pasan en San Francisco, el mundo y el país visto con miradas locales, lo cual nos permite invitarlos para que el miércoles que viene en este espacio compartamos otro Aquí Ahora Actualidad. Muchísimas gracias y muy buenas noches.